Bueno, mis queridos hermanos, un cordial saludo para todos ustedes. Espero se encuentren muy bien por parte de un servidor, su amigo Edinson Valencia, misionero de estos extraordinarios estudios que la divinidad, que Dios, que el ser nos ha permitido en esta vida, como reencontrarlo, ¿no? Porque recuerden que todos los que estamos presentes y vamos por este camino es porque ya hemos venido andando, trajinando, hemos venido encontrándonos con la Sagrada Gnosis desde muchas vidas atrás y en esta actual vida Dios nos coloca nuevamente con el interés tal vez que nosotros podamos hacer otro pequeño avance en nuestro propio trabajo espiritual, que podamos hacer otro avance en nuestra vida interna, como lo dice un gran iniciado por ahí que se llama eh, Charles Bitter o Leaviater. Él habla por ahí tiene una obra que dice la vida interna, y es eso, como que Dios nos ha colocado de nuevo para que nosotros hagamos otro pasito, para que subamos otro peldaño en esta vida, en relación al camino espiritual, en relación a la gnosis, y pues como nada es casualidad, todo tiene una causalidad, todo tiene un porqué, una razón de ser. Aquí estamos de nuevo y cada quien donde esté, ustedes en sus países, en su ciudad, en sus casas, a la cofradia que pertenezcan, a la institución que pertenezcan, en el camino gnóstico por donde van, pues que el cielo nos ayude a todos, nos eche la manito a todos y que podamos dar otro avance, ¿no? Que podamos dar otro paso más en nuestra propia vida espiritual, como humanos que somos, podamos seguir creciendo. El tema que vamos a desarrollar con la participación de ustedes en el día de hoy es sobre la parte psicológica, es sobre el psicoanálisis, es sobre el estudio que tiene que ver en relación a la castidad, si es que realmente estamos dando ese valor que tiene la energía, y más sobre ese sacrificio que cada quien debe colocarle a nivel personal si realmente deseamos avanzar cada quien en su propio camino, en su propia vía espiritual, en su propio sendero, como dice el maestro Samael. Y para eso yo quiero traer a colección unas palabras que las enseña el maestro Sivananda, y él dice que nosotros tenemos que darle el valor a tres aspectos fundamentales de nuestra vida. Él dice, uno, hay que darle el valor a la mente, ¿sí? Hay que darle el valor a la energía, a lo que se llama en Oriente prana. Y hay que darle valor al semen, dice él así en su libro. Hay que darle el valor a ese vitriolo líquido maleable que tiene la mujer, que es su propia energía creadora. Y nosotros como varones, alens semenis. Ahí está la clave, y a la energía pránica, que es el todo en nuestro cuerpo y es el todo en la vida, en el planeta y en todo lo creado. Y pues de hecho a la mente desde el punto de vista, porque en la mente es donde se encuentra nuestra propia psique, es donde se encuentra nuestra propia energía psíquica, es donde se encuentra esos diferentes niveles del inconsciente que cada uno de nosotros tenemos para estudiarlo, para comprenderlo. Hay un gran científico que se conoce con el nombre de Nicolás Tesla, y él dice, si queremos comprender todo, queremos entender todo y meternos dentro de toda esa magia, él dice, piensa en frecuencia, energía y vibración. Si él expresaba que hay que pensar, hay que compenetrarnos con la frecuencia, que todo se mueve por frecuencias y ondas de energía. Piensa en energía, porque todo está hecho en energía y todo está hecho en vibración. Todo vibra, todo se mueve. Significa que nosotros como seres humanos, más en este camino, tenemos que darle el valor a eso, ¿sí? Tenemos que darle el valor a lo que tenemos, a lo que Dios nos ha dado en esta actual vida, para que cada quien haga lo que pueda, en el nivel que pueda, en el tiempo que tiene de vida, pero que lo haga. Porque pues, aquí el que gana es el que hace, el que trabaja. Ahora, en el estudio del psicoanálisis, ¿qué nos dice el maestro en relación al psicoanálisis? El psicoanálisis es aquello que permite que uno pueda, como decía Simón Freud,
Él decía, poder excavar, poder indagar, inquirir, investigar, poder estudiar nuestra mente, nuestro inconsciente, poder penetrar en el análisis de nosotros mismos, de dónde viene, de dónde sale, de dónde se manifiesta, por qué se manifiesta, por qué se creó tal o cual agregado psicológico, tal o cual defecto, que ahí es donde ha estado el detalle del trabajo de nosotros. Nosotros creamos defectos, pero nosotros realmente no nos damos a la tarea de estudiarlos. Nosotros tenemos defectos, pero no nos damos a la tarea de conocerlos. Nosotros tenemos elementos psicológicos y decimos, sí, yo sé que tengo la ira, yo sé que tengo el odio, yo sé que soy rabieta, soy peleón, todavía me gusta el alcohol, sé que soy una persona que grita, sé que yo no me dejo, es que no me dejo porque ¿cómo me voy a dejar? Yo sé que soy perezoso, soy mentiroso, sé que le he tomado lo que no me pertenece, se lo he tomado, se lo he quitado a otros. Sé que yo le he puesto el criterio ajeno a mis hermanos, a mi amigo, a mi vecino por el piso. Me he metido en la vida privada, lo sé. Pero es que si yo me callo, si no lo digo, entonces a mí se me vienen encima y hacen conmigo lo que quieran. Y yo no me voy a dejar. Y ahí es donde está el detalle. Porque nosotros sabemos que tenemos ciertos defectos. Sabemos y hemos estudiado que existen cabezas de legión con sus derivaciones, con sus raíces, y esas raíces son diversos y diversos elementos psíquicos. Sabemos que cada vez que un defecto se manifiesta, nosotros lo alimentamos. Y sabemos también que entre más alimentamos nuestros defectos, nosotros nos volvemos más esclavos de ellos, más nos poseen, más nos dominan. Y aún así, nosotros no hemos tomado la decisión de decir, ¿cómo es esto? ¿Por dónde me le entro? ¿Cómo puedo comprender realmente si yo puedo vencerlo? Si puedo trabajarlo, si puedo conocerlo, si puedo estudiarlo, si puedo investigarlos del por qué se manifiestan, para qué se manifiestan y cómo toman mi conciencia, cómo se apoderan de mi conciencia. O sea, ahí es donde está como el embrollo, el enredo de esto, porque nosotros no tomamos realmente una decisión de trabajo psicológico. Y el psicoanálisis es eso, indagar, inquirir, investigar, excavar el inconsciente, que tiene diferentes niveles y niveles para poder uno comprender de dónde se manifiesta tal o cual agregado psicológico. Ahora, como la vida tiene tantas impresiones, ustedes saben que las impresiones que nosotros recibimos, las recibimos gracias a los 5 sentidos de percepción. Y maestros orientales, el maestro Samael dice, las impresiones son un alimento. Ustedes en ese momento me están escuchando y me están viendo. Eso es un alimento que está ingresando a través de el sentido de la vista y el sentido del oído. Y ese tipo de alimentos son hidrógenos que pasan a manifestarse, que pasan a tomar forma en el campo mental de cada uno de los que me están escuchando y me están viendo. Ese alimento llamado impresiones se convierte en sensaciones. O sea que por la mente de ustedes y más aún, más allá, puede convertirse en mis palabras en sensaciones. Y esas sensaciones de ustedes depende si las transforman o no las transforman, si las ponen útiles para ustedes o no las ponen útiles, y de ahí se puede convertir esto en algo que le incomode a ustedes, que los haga reaccionar, que los haga gritar, que los haga pensar mal de mi persona, que les haga decir cosas en su mente, o simplemente ustedes transforman esta impresión y toman a conciencia lo que sirve, lo que le va a ayudar, lo que le pueda beneficiar, y el resto lo desechamos porque no me sirve, no me interesa. Pero puedo manejar el evento. En otra palabra, si a mí en mi diario vivir me están bombardeando con una cantidad de impresiones que me generan sensaciones terribles que no me gustan, pues yo reacciono. Y si reacciono, dependiendo del tipo de reacción que haga, alimento el ego o le doy vida a otros agregados psicológicos. Alimento los que ya tengo vivos o simplemente le estoy dando vida a otros, porque estoy alimentando esos elementos con energía, con hidrógeno, con impresiones, con sensaciones que se están moviendo a través de mis centros, a través de mis sentidos,
y a través de mi propia mente, a través de mi raciocinio, de mi mentalismo, de mi charla mental, de esa charla ambigua que manejo a cada instante, a cada momento que no para, ahí lo puedo estar alimentando. Entonces, ahí podemos ir como ir yéndonos poquito a poco para que ustedes luego hagan sus aportes, porque esto es fundamental. Mire, si nosotros tenemos sentidos de percepción y esos sentidos son las puertas por donde ingresan ciertas informaciones, cierto alimento, ¿verdad? Ciertos hidrógenos. Dicen en el Oriente, dice por ejemplo el maestro Sivananda, esas no son más ni menos que las puertas de la mente sensual. Y todo lo que entra por la mente sensual entra a través de los sentidos de percepción. Y esos sentidos son, pues, de nosotros depende si los cerramos cuando hay que cerrarlos o los mantenemos abiertos durante todo el día. ¿Transformamos o no transformamos? El que transforma las impresiones es una persona que realmente está comprometida y se está esforzando. El que no transforma las impresiones es aquella persona que no podemos estar comprometidos y simplemente tenemos la puerta abierta para que ingrese todo el que quiera a nuestra psique, a nuestra mente y nos haga reaccionar. Dentro de las múltiples reacciones que nosotros tenemos, hay reacciones de impacto frontal terrible que se conocen en el campo de las emociones como un biochoc. Y ustedes saben que dependiendo de la impresión, uno reacciona. Si me atacan, es un tipo de reacción, si es por ira. Si la impresión es por una cuestión de laxidia o de lujuria, ese es otro tipo. Si es porque me están criticando, esa es otra. Si es porque voy por la calle y no me saluda y yo saludé pero no me saludó, ese es otro tipo de impresión. Si alguien viene y me ataca o se me va a llevar el vehículo o te mete la mano en el bolsillo, te jala el bolso y sale a correr, ese es otro tipo de impresión. Si alguien sale y te amenaza con un arma blanca o con un arma de fuego, ese es otro tipo de impresión frontal que la persona recibe, porque es a través de los lóbulos frontales. Recuerden ustedes que la conferencia del psicoanálisis que dimos, la número 2, hablábamos sobre la mente sensual, la mente intermedia y la mente interior, y de cómo relacionábamos estas mentes con la parte frontal del cerebro, el lóbulo izquierdo del cerebro y el lóbulo derecho del cerebro y sus diferentes valores. Yo les recomiendo que miren esa conferencia porque la psiquis humana, el pensamiento humano y las diferentes características psicológicas se relacionan mucho con la parte del cerebro de uno, con la parte frontal del cerebro de uno, con los lóbulos frontales. Y de ahí depende mucho el funcionalismo de ciertas hormonas y de ciertos estados emocionales y de ciertos comportamientos que uno tiene, están muy asociados al cerebro. Más aún porque nosotros sabemos que el cerebro humano es el cuerpo físico de la mente o del cuerpo mental. Y en el interior del cuerpo mental están los diferentes 49 niveles del subconsciente o del inconsciente del cual nos habla Freud. Y esos 49 niveles del inconsciente, pues, ¿qué sucede con ellos? Pues que allá es donde se encuentran ocultos los elementos inhumanos, los elementos psíquicos, el ego, el yo. El maestro Samael nos dice que hay que estudiarlo. Y más aún cuando el maestro dice que al ego hay que separarlo de la psique. O sea, separarlo de la energía psíquica que se encuentra entre la quinta y sexta dimensión y que es parte con nuestra propia mente, con nuestros propios niveles subconscientes, pero que hay que separarlo de la psique, porque si uno no separa el ego de la psique, el ego no muere. Entonces uno queda Santísima Virgen, ¿eso cómo se hace? ¿Sí? ¿Cómo se digiere esto? Que yo tenga que separar el ego de la psique para poderlo comprender y poderlo eliminar. Y yo les pongo un ejemplo. El maestro nos habla a nosotros, por ejemplo, de imágenes ensoñativas y a quién no le ha sucedido. Usted se sienta ahí donde están, le da un poquito de sopor, un poquito de sueño y empieza uno como que a irse. Y en el momento que uno se va o se está yendo para pasar a un desdoblamiento inconsciente, porque eso es un desdoblamiento inconsciente, en el momento que se está yendo a la cuarta dimensión, ¿qué ocurre? Pues empiezan a aparecer una cantidad de imágenes, de formas, de sonidos, de imágenes sonoras, ensoñativas,
Y esas imágenes le hablan a uno en la mente, y uno se va yendo con esas imágenes y ¡pum! Se duerme. Y cuando se duerme, hace un desdoblamiento inconsciente porque pasa a la cuarta dimensión, pero está uno inconsciente, no tiene conciencia de que está desdoblado y que está en la cuarta dimensión. Y se va y se durmió. Y ese sueño puede tardar 5 minutos, 1 hora, 2 horas, 3 horas, hasta que tú vuelvas a despertar. Y la mayor parte de nosotros despertamos y no nos acordamos de en dónde estuvimos, qué soñamos, qué experiencia tuvimos. Entonces, ¿qué dice el maestro? De ese campo te jala, el inconsciente te jala desde el consciente y te mete ahí al inconsciente y te desdobla inconscientemente. Pero ¿quiénes son los que hablan para llevarte hacia allá? Los elementos que viven en el país psicológico del cual nos habla tanto el maestro Samael. El país psicológico llamado la psique, donde en ese país hay de todo tipo de personas, todo tipo de individuos, todo tipo de sujetos que se relacionan mucho con los que conocemos aquí físicamente, que son nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros amigos, nuestro jefe de trabajo, el de la empresa, el vecino, el amigo, el perro, el gato. Eso que tú ves ahí en la mente y que hablas con ellos en la mente, y que esos con los que tú hablas en la mente, que tienen la forma de tu papá, de tu hermano, de tu amigo, de tu vecino, no son más ni menos que los elementos psíquicos que viven en el país psicológico. No sé si estoy enredando la pita, pero quiero que ustedes me sigan, ¿sí? Me lleven la idea. ¿Por qué? Porque de aquí vamos a sacar entre todos una buena conclusión. Cuando yo hablo con mi mente y veo en mi propia mente a la gente que conozco, y con ellos comienzo a dialogar y a discutir y a negociar y a vender y hable y hable, no son más que un reflejo de lo que hay acá. Recuerden que aquí hay algo que le llamamos el efecto espejo. Todo lo que hay aquí afuera en este mundo de Maya, eso vive allá en el país psicológico de cada uno de nosotros. Y por eso cuando tú tienes un conflicto con una persona, tú te lo ves ahí en la mente. Y tú tienes conflicto y lo ves y no le gusta y traes el recuerdo y peleas en la mente con esa persona con la cual tuviste un problema aquí físicamente. ¿Por qué? Porque él existe en tu propio país psicológico. Y cuando él Sí, toma todo forma, cuando él toma manifestación está a través de así. pensamientos, son sino imágenes con las cuales uno se pone a discutir. ¿De dónde viene la imagen? Ahorita sí vamos a entender al maestro Samael. Las imágenes vienen del país psicológico. Se manifiestan en tu consciente, pero ellos parten desde el inconsciente y toman manifestación en el consciente de nosotros. Y nos meten en un rol, en una película, y comenzamos a divagar a la charla ambigua, a la charla mental, a la discusión psicológica mental, y nos perdemos. Y esa perdición de energía, de conciencia, se tardan horas y hasta días cuando uno le da valor al problema, cuando uno le da valor al conflicto, cuando uno le da valor a lo que perdió, a lo que le quitaron, a lo que le robaron, al chisme, a la crítica, porque te pusieron por debajo, porque no te dan el valor de lo que tú eres, porque no te quieren, etcétera, etcétera. Y uno todos los días piensa y piensa en eso. Y lo que hace es gasta energía, que esos que viven ahí en ese país psicológico se la están absorbiendo, se la están comiendo, como se dice, y nos están dejando a nosotros cada vez en más oscuridad, en más tiniebla, quedando nosotros más presa de ellos, para que en cualquier momento simplemente se empoderen de nuestra propia conciencia, de la que tenemos libre, de la que podemos tener en un momento dado, la toman y vuelven y nos duermen, vuelven y quedamos inconscientes. No sé si estamos ahí quedando claro y estamos avanzando, porque esta es la parte que a muchos de nosotros tal vez nos ha faltado como darle el estudio, como hacerle el análisis. Y cuando nos hablan del país psicológico, cuando nos habla el maestro, aplique el ejercicio, la técnica de la autoobservación psicológica, entonces nosotros quedamos un poco cortos. Gracias. Quedamos un poco cortos porque como el maestro habla del sentido de la autoobservación psicológica, y si uno no aplica el sentido de la autoobservación psicológica, esto para nosotros será
simplemente un mito. Se convierte esto como una historia, se convierte esto simplemente como una narrativa que está en los libros del maestro, pero que nunca lo vamos a poder experimentar, porque no lo estamos aplicando, no lo estamos vivenciando. ¿Qué dicen ustedes? No, muy excelente, pero tal vez, profesor Edinson, ¿cómo, digamos, un ejemplo de cómo uno puede transformar una impresión? No, ahí es donde está de acuerdo al nivel de cada uno de nosotros. ¿Y saben por qué? Porque cada persona, lo que yo he podido entender es que cada uno de nosotros va dando un nivel. Y el nivel es el bagaje, la capacidad que uno tiene para poder transformar el evento que se presenta. Tenemos que hacer una diferenciación de acuerdo a la gnosis. Existen los eventos y los eventos corresponden al mundo exterior. Eso lo tenemos claro. Y existen los estados y los estados corresponden a lo que pasa en mi interior. Yo tengo estados y los estados es lo que estoy sintiendo, lo que está pasando. Entonces, ¿qué ocurre? Como esto depende mucho de la luz que una persona tiene, o sea, de nosotros, qué nivel de luz tenemos. Por ejemplo, aquí yo tengo esta lámpara. A ver qué pasa por acá. Bueno, oiga, no prendió la lámpara. ¿Qué significa esto? Que si no hay luz, no hay conciencia, ¿cierto? Entonces, Buen ejemplo. miren ustedes, por ejemplo, esta lámpara. Voy a cerrarla acá. Esto tiene un nivel de luz, ¿verdad? A nosotros nos hablan que tenemos aproximadamente entre un 3 y un 5%. Yo les he explicado a ustedes que la ciencia en la actualidad nos dice a nosotros que el ser humano tiene un porcentaje aproximado de un 5% de conciencia y que el otro 95% es inconsciencia o inconsciente. Que todo lo que hacemos en el diario vivir, un 95% es inconsciente y escasitamente el 5% está activo en determinado momento. El maestro Samael dice, tú tienes con nosotros un promedio entre un 3 y un 5%. Y ese 3 o un 5%, hagan cuenta que es algo así como es un poquitico entre toda esta oscuridad, apenas hay un pequeño vislumbre que tiene un 5%. Y ese pequeño vislumbre es el que tiene que enfrentarse contra todo el 95% de la inconsciencia que uno vive en el diario vivir. Significa con esto que si yo me muevo en un 95% de inconsciencia, pues soy como más susceptible, más propenso a ser atrapado por todas las impresiones que ingresan a mí, por todas las impresiones que se convierten en sensaciones que no puedo transformar y que me hacen identificar. Y si yo me identifico, entonces significa que el poquito de luz que tengo se reduce, que esta lámpara sirvió mejor que la que no prendió. Y esta pequeña luz es tan vulnerable, tan débil, que si yo no la incremento, si yo no me esfuerzo en subir la capacidad de la luz que hay en mi interior, pues simplemente esta luz cada día es más opacada. Y lo que tú estabas diciendo, yo recibo impresiones en la calle, recibo impresiones de una llamada, recibo impresiones por la televisión, recibo impresiones de una crítica, recibo impresiones porque mi mamá se enfermó, porque mi amigo no me saludó, recibo impresiones porque fulano no me quiere, porque fulano me critica, recibo impresiones porque llamo, no me contestan, vuelvo y llamo, no me contestan, toco la puerta, no me la abren, pido que me paguen lo que me deben, no me lo pagan, se me esconden, me dan la vuelta a la esquina, tengo que correr a buscarlos, me lleno de rabia, me lleno de impaciencia, y es porque son impresiones que no transforman. Al no transformar las impresiones, entonces cada día hay más oscuridad en mi conciencia, porque me identifico con todo lo que me pasa. Y a cada momento estoy protestando por lo que me pasa,
reacciono por lo que me pasa, peleo por lo que me pasa, critico por lo que me pasa, le echo la culpa a otro por lo que me pasa, digo que esto no me lo merezco, digo que esto no son cosas de Dios, que estas son cosas del diablo, porque a mí me sucede. ¿Y qué ocurre? Pues que mi conciencia cada día es más opaca, ¿sí? Estoy más en oscuridad. Pero ¿qué ocurre con una persona que está incrementando la luz, que incrementa la conciencia? Como dice Epistosofía, oh mi luz, si cada día incrementa un poquito y sube un poquito la luz, porque estamos hablando de luz de acuerdo al lenguaje de Epistosofía, es luz. Y debemos pensar así, como luz, como conciencia. Si nosotros no le damos el valor a nuestra vida pensando en luz, de que debo incrementar mi luz, que es conciencia, que es mi alma, pues simplemente yo viviré pensando de que las buenas intenciones me van a hacer o me van a realizar, y no es así. Tengo que pensar que debo incrementar mi conciencia, que es luz. A mayor luz, mayor conciencia. A mayor conciencia, mayor luz. Y entre más luz, entonces imagínense que nosotros ya podamos tener activo en el diario vivir el 5 o un 10% de conciencia. Supongamos que tengamos al menos un 8, un 10% de conciencia activa. ¿Ustedes imaginan cuánto podemos hacer con ese 8 o 10% de conciencia? Mucho, porque puedo alcanzar a transformar muchas impresiones, porque puedo guardar silencio cuando tengo que hacerlo, porque puedo aguantarme un poquito para no reventarme como siempre lo hacía, porque puedo respirar, porque puedo mejor dar la vueltica y hacer el quite a la persona, porque puedo silenciar la mente, porque puedo silenciar la palabra, porque no voy a mostrar con el gesto que siempre hacía, con la mirada, mi incomodidad, sino que me puedo observar. Y para poderlo hacer necesito luz, porque si no hay luz es imposible. Aunque el inconsciente es luz, pero es una luz en infrarrojo, poseída y manejada, controlada por el eco, ¿verdad? Por los elementos que hay en mi interior. Pero como yo hablo de la luz conciencia, si tengo libre, por decir 10%, mi nivel es diferente. Ahora, ustedes van a preguntar, ¿y cómo entiendo yo, cómo puedo comprender si tengo ya al menos un 10%? Pues porque ya no cometes tantos errores. Yo considero que ahí mi nivel de conciencia tiene otro nivel. Otro ejemplo, tú te sientas a hacer una oración y en esa oración estás pidiendo una revelación, un mensaje, que Dios te diga algo, si te conviene, no te conviene. Y te llega la palabra diciendo, José, te conviene, ve, haz el viaje, comprométete con eso, cómpralo, dale, ¿sí? Haga eso que quieres hacer. Y tú haces caso, no lo dudas, no le metes la mente, ya hay un promedio entre un 8 a un 10% de confianza. Y ustedes no lo sabían. Si ustedes se sientan a hacer una meditación y le dicen, Dios mío, muéstrame, dime, conviene, hoy no lo hago, y te llega el mensaje y tú lo aceptas de una, ahí ya hay otro nivel de conciencia. Tú abres el sagrado tarot egipcio y riegas las cartas, tomas una de las respuestas que necesitas, que estás pidiendo, acepta la respuesta, sea lo que sea, y la puedes interpretar, ya eso es otro nivel de conciencia que tú tienes. ¿Sí? Para que lo tengan en cuenta. El nivel de conciencia es el nivel de luz, porque es muy difícil dar interpretaciones llenas de preocupación, de angustia, de depresión, de miedo, de zozobra, de una cantidad de cuestiones mentales que uno tiene, emocionales. Es muy difícil poder entender y recibir las respuestas que Dios le da a uno, ¿sí? Cuando Dios le habla a uno. Y Él cuando habla, tiene que estar la mente tranquila, tiene que haber un nivel de conciencia para poder conectarse con uno. No es que Él es luz, necesita conectar esa luz con un poquito de luz que uno tiene. Por eso les pongo este ejemplo. Y las impresiones son manejadas gracias al nivel de conciencia que uno tiene. A menos nivel de conciencia, menos capacidad de poder interpretar o de poder transformar la impresión. Y ahí es donde viene que las impresiones que no transformamos
se convierten en sensaciones terribles y esas sensaciones se convierten en deseo. Y el deseo se convierte en nosotros en la manifestación del eco. ¿Sabían ustedes eso, no? El maestro lo explica. Cada vez que uno no transforma las impresiones por falta de luz, se convierten en el impulso del deseo. Y el deseo le abre la puerta para que salgan diversos elementos psicológicos. Esa es la causa del por qué cuando uno se llena de rabia, es porque tiene un deseo frustrado, ¿verdad? Yo mando algo, lo estoy mandando a usted, bueno, pero ya, ¿o qué? ¿Va a ir o no va a ir? No, no voy a ir, espérenme un momentico. Y no te cumplen lo que tú estás ordenando, no te cumplen el deseo, el ordenamiento que estás dando. ¿Eso qué atrae? Rabia, me da ira, ¿verdad? Y es un deseo insatisfecho. Y ese deseo insatisfecho me llenó de rabia. Y al llenarme yo de rabia, le abrí la puerta a qué elemento: la ira, la impaciencia, el orgullo, la vanidad, ¿sí? La cólera, la palabra descompuesta porque me dio rabia, empecé a decir palabras sucias. El grito, empecé a gritar porque es que si yo grito me obedecen. Entonces voy a gritarles aquí a todo el mundo para que obedezcan. Y si no es por grito, sino que es con el látigo. Ah, no es con el látigo. Entonces de aquí todo el mundo se me va. Pero aquí el que manda soy yo. ¿Pero por qué salió eso? Porque hubo un resorte que lo hizo salir, que fue el deseo insatisfecho. No me cumplieron el deseo, no cumplieron mis mandatos. ¿Quién es el que manda aquí? Me llené de ira. Eso se debe a la falta de luz. Y así pasa con todos los elementos psicológicos. Las impresiones que no transformamos se convierten en sensaciones, esas sensaciones se convierten en deseos frustrados. Y de ahí aflora el elemento psicológico de cualquiera: ira, codicia, lujuria, celos, envidia, amor propio, el orgullo, la vanidad. Ahí es donde entendemos del maestro cuando dice: si te hieren el orgullo, sale un elemento; si te hieren el amor propio, sale otro; y si te hieren la vanidad herida, surgen otros. Y ahí es donde una persona hasta peligrosa se vuelve cuando le hieren la vanidad, o cuando le hieren el orgullo, o cuando le hieren la ira, porque se llena de deseos frustrados, y esos deseos frustrados se vuelven impulsos terribles, donde salen y salen elementos psíquicos de allá, de lo que le estaba diciendo ahorita, del país psicológico, para tomar forma a través del cuerpo, de los sentidos, de la mente, de los centros, de la personalidad de nosotros. Nos gobierna, nos pone como una marioneta, un títere, nos descarga energéticamente y luego vuelve y se oculta ya en el inconsciente, y quedamos nosotros aquí sin fuerzas, sin energía, como en una nebulosa. ¿Qué fue lo que pasó? A recargar otra vez energía, otra vez conciencia, para ver quién vuelve y sale y come y vuelve y se oculta. No sé si ahí estamos claros. Yo sé que esto es como muy rápido, pero creo que los que estamos conectados entendemos este lenguaje y lo hemos leído en los libros del maestro, ¿cierto? Muchas veces. Si queremos mejorar, lo que he podido entender es que necesitamos más luz, porque si carecemos de luz, carecemos de conciencia. Y si carecemos de conciencia, pues carecemos de cómo proyectar la luz para ver los diferentes recovecos, manifestaciones y expresiones de los elementos. Entonces las impresiones se nos vuelve a nosotros una situación tan difícil, pero tan difícil de poderlas transformar, ¿sí? Ahí es donde también comprendemos al maestro cuando dice: nosotros tenemos un estómago para digerir la comida. La comida se, se transforma, cada vez que uno come, la comida se transforma gracias al estómago, porque tiene un lugar donde transformarse. El estómago se impresiona y la comida pues se digiere, ¿verdad? El bolo digestivo. Uno tiene los pulmones y aquí estamos respirando. El pulmón
impresiona con el aire y luego él se infla, ¿cierto? El lóbulo inferior, medio, superior del pulmón, las bolsas, los alveolos, y luego ayudan a pasar ese oxígeno a través de las arterias respiratorias para que conecten a nuestra circulación, a nuestra sangre gracias al corazón. Y es porque se impresiona y él sabe manejar la impresión. Pero nosotros no tenemos un estómago de poder transformar impresiones. Y por no transformar las impresiones sabiamente, es que nosotros reaccionamos. Y de esa reacción depende mucho la conducta que uno tiene como ser humano. La conducta humana depende mucho de las impresiones. Y de las impresiones depende mucho de cómo uno piensa. Y de uno cómo piensa depende de sus emociones. Así que todas esas emociones que nosotros recargamos todos los días, que la mayor parte de ellas son negativas, depende mucho de la forma de pensar. Y depende mucho de las impresiones. Si queremos mejorar las emociones y los sentimientos, debemos mejorar la forma de pensar. Y si queremos mejorar la forma de pensar, debemos mejorar la forma de transformar las impresiones. Y si queremos mejorar las impresiones, tenemos que aprender a escoger también el tipo de personas con las cuales tratamos, los lugares que frecuentamos, lo que escuchamos, lo que vemos, lo que olemos, dónde nos movemos, con quiénes. De eso depende mucho también para ir mejorando el tipo de alimento que se llama impresión. Y para que ustedes tengan la palabra, y vamos a leer aquí una partecito. Nosotros, como sabemos que todo se trata de alimento, ¿verdad? Uno tiene que aprender a escoger qué come, qué tipo de alimento consume. De lo contrario, pues estaríamos consumiendo todos los días tal vez toxina, mucho dulce, muchos azúcares, y eso nos puede enfermar, nos puede dañar. De igual pasa con lo que escuchas. Si a toda hora vives escuchando música de la de moda en estos momentos para los muchachos, y vives a toda hora pensando en embriagarte y recordando pasados y tristezas, pues ese tipo de música y sonido no te sirven. Tienes que escoger otro tipo de sonidos, de otro tipo de música. Y lo mismo ocurre con lo que uno está mirando. Si a toda hora estoy identificado con las noticias donde no muestran por lo regular la realidad, la verdad, sino que le aumentan y le ponen, engañan mi inconsciente, pues yo ahí estoy perdiendo también. Y si estoy tratando de mirar cosas que no me convienen, que no debo ver, pues estoy teniendo también dificultad para poder ingresar a través de la vista un alimento que realmente me ayude y que no sea tan pesado de digerir a nivel de lo que se llama impresión. Y de igual ocurre con el tacto, ¿sí? Y de igual ocurre pues con los demás sentidos de percepción. Pero esto depende mucho de nosotros y realmente queremos como refinar lo de las impresiones. No estoy diciendo que es que nos vamos a quitar la ira de una vez o la reacción, esos impulsos negativos, pero sí creo que a medida que vamos avanzando, que vamos tratando de comprender estas cosas a conciencia, nosotros podemos avanzar. ¿Sí? Nosotros podemos refinar, podemos mejorar, podemos dar otro nivel. Y creo que estamos de acuerdo en eso, porque la mayor parte de los que estamos conectados ya no somos tan agresivos, tan impulsivos tal vez como éramos un año atrás. Ya no somos iguales de reaccionarios como éramos 6 meses atrás. Ya no somos tan idénticos como éramos hace 3 meses. Hoy, ahorita, somos un poco más diferentes. Y nos estamos dando cuenta que sí podemos cambiar, que sí podemos mejorar. Pero nos hace falta más estudio en el campo de la psicología. Y la gnosis es psicología, es psicoanálisis. No sé qué dicen ustedes, qué piensan, qué nos pueden aportar. Sí, profe, ¿me escucha? ¿Bien? Que si me escucha. No le escucho. ¿Quién quiere dar un aporte? No. ¿Ninguno? Profe, no, yo mejor pido una ayuda, profe. Diga.
En el caso, bueno, de las impresiones que usted nos está indicando, es que es bastante, ¿no? Y el medio que estamos viviendo. Pero hay la otra parte que usted nos habló de la conversación psicológica o la guerra psicológica, o cuando estamos meditando, se vienen, bueno, lo que usted nos explicó ahorita, se vienen muchas cosas en este momento a la mente, pero en mi caso no son positivas, mejor se vienen tales personas o hechos que Sí, hubo, que pasó. Entonces sí necesitaría ayuda porque esa guerra psicológica se me complica, profesor, se claro, me complica. claro, ¿cómo no se nos va a complicar? Porque es que aquí hay un detalle, Clara, y es el siguiente, mire, ¿por qué nosotros cuando nos sentamos a hacer meditación preferimos pararnos y decir yo como que no me mato aquí mal la cabeza? Porque hay un detalle que es que uno se pone a hacer meditación y se pone a pelear con la mente. Uno se pone a hacer una reflexión y se pone a pelear con la mente, se pone a hacer un autoanálisis y uno se pone a combatir a la mente y estamos en el error, estamos en el camino incorrecto. Tengan en cuenta eso. ¿Qué ocurre con estos análisis que nosotros hemos perdido el tiempo durante tantos años? Es porque cuando te sientas o te pones a tratar de callar la mente o a mirar el evento que pasó, uno se pone a combatir de nuevo con lo que ocurrió. Comienza a hablarle a los pensamientos, comienza a discutir con ellos, comienza a decirle, ah, sí, claro, pero es que yo sí soy el que tengo la razón, porque yo fui el que hice bien las cosas, él no las hizo bien, y yo tengo que pagar, y yo tengo que hacerlo, y cuándo me lo valora, y por eso es que yo mejor hasta me voy a separar, yo me voy a romper con esta amistad, porque yo siempre es el que pierdo. Claro, se pone a hablar es con la mente, se pone a discutir con ella, busca tener la razón, y ahí es donde hemos fracasado. Por eso, en las conferencias que hemos venido desarrollando lo del psicoanálisis, de la última parte de estas conferencias vamos a llegar a la parte de la meditación. ¿Por qué? Porque resulta que como no hemos podido aprender a meditar, aunque usted se siente ahí en un sillón y diga, voy a meditar, te pones a hablar y a discutir con la mente. Y uno no tiene que discutir, no tiene que hablar con la mente, no tiene que ponerse a pelear con ella, a no ser de que ya tengas un muy buen avance para poder preguntarle a ella qué es lo que quiere y poder conocer su funcionalismo. Al principio no. Nos toca es simplemente dejar que el pensamiento pase, pase el otro, llega el otro, y esos son tantos y tantos y tantos y tantos, y este discute, y este pelea, y este te dice esto, y este te habla de esta forma, y este dice yo tengo la razón, pero escúcheme. Uno lo que tiene que dar es que, siga, tranquilo, siga, pase, pase. Y eso como moscas que, les pongo un ejemplo, si han visto el ganado, las vacas, que se le para un montón de moscas en la cabeza y le vuelan ahí encima las moscas, haga cuenta que es así. Eso pasa a una, les vuela la otra, sopla la otra, le camina la otra, y todo ese mosquero que son los pensamientos, cada uno quiere tener la razón. Y uno simplemente tiene que quedarse ahí. Para eso, hay una orientación en meditación que es muy importante, que es la meditación vipassana. Nosotros hemos venido desarrollando esa meditación y nos ha ayudado muchísimo. Y esa es la que quiero explicarle más adelante los pasos y todo. ¿Por qué? Porque resulta que necesitamos eh, sentarnos, el que pueda, como pueda, pero que lo hagamos a la meditación y que podamos hacer realmente una meditación en búsqueda de poner la mente quieta, de poner la mente que no hable, de poner una mente con la cual yo no me identifique, porque los pensamientos van a llegar. Pero llega el momento donde esos pensamientos van y vienen, pasan y vuelan, y tú estás en un punto teniendo la mente quieta. Y esos pensamientos ya dejan de molestar y ya quedas quieto, quedas libre de ellos para poder pasar a otro nivel de la meditación. Pero si me siento es a pelear contra ellos, a combatirlos a ellos, a hacerle fuerza a la mente, me canso porque es un enemigo terrible de luchar, es un enemigo muy difícil de poder yo vencerlo. Esto es, discúlpenme ustedes que le ponga este ejemplo,
Esto es como cuando uno quiere ponerse a combatir con los tenebrosos, con las brujillas y todos aquellos que vienen a la casa a visitarlo, y uno quiere enfrentarlos y sacarlos en cuida y que venga, que conmigo no se meta. Eso es un error terrible. Algo antes más se le vienen eso encima para ver cómo le joden la vida y cómo no lo dejan dormir para que usted se enferme. ¿Y es por qué? Porque usted quiere enfrentarse contra fuerzas que usted no tiene poder de hacerlo por el momento. ¿Me entienden? Así pasa con los pensamientos. No puedo, me queda difícil. Entonces lo mejor es no combatirlos, dejarlos que pasen. Y yo sé que cuando llegue el pensamiento, pues él me quiere identificar porque el que tiene la razón soy yo soy el que perdí. Usted fue el que me hizo el daño. No, no importa, es un pensamiento, déjelo que siga, déjelo que pase. Tienes que concentrarte en un punto para no darle valor a él, porque de lo contrario te vas a quedar hablando con la mente 2 y 3 horas y uno nunca descansará de hablar con ella porque no es que es un bombardeo a cada instante, a cada milisegundo, décima de segundo, a cada segundo están llegando y llegando y llegando. Y ahí donde está el fracaso del por qué no avanza uno. Y uno dice, imposible, la gnosis enseña, pero no se puede comprobar. Menos poder morir en el ego no muere. Y ahí es donde hubieron unos iniciados que por allá en los años 80, en los años 90, etcétera, expresaron de que el ego no muere. ¿Qué va a morir si no hay una disciplina de trabajo para la muerte del ego? Y ahí es donde hemos fracasado, pero tenemos también la oportunidad de retomar y de reiniciar, de comenzar con muchas ganas en este trabajo si nos lo proponemos. ¿Qué dicen ustedes? Yo creo que todo es paso a paso, profesor. Así es paso a paso y tenemos que dar pasos, porque si no, no avanzamos. Créame que no avanzamos. El trabajo en la parte psicológica para nosotros tiene que ir a la par con la oración, con la reflexión, con la meditación, con ese autoanálisis que nos da el psicoanálisis. Si no, no comprendemos cómo se mueve, cómo trabaja el ego. Le voy a poner un ejemplo, venga a ver, para que tengamos como un poquito el entendimiento cuando se apodera el ego de uno. No sé si esto, pues, yo deba decirlo, pero yo creo que muchos de ustedes lo pueden tener en cuenta. No sé si en algún momento ustedes se han visto una película, imagínense ustedes una película de terror. Una película de terror donde la víctima, que es, digamos, el protagonista o cualquiera de los subprotagonistas de la película, en un momento dado se le avalancha y lo agarra la entidad, no sé, el monstruo, el ente, y agarra a la persona, y cuando agarra a la persona, se apodera de ella. Y en el momento que se apodera de ella, lo posee. Y cuando lo posee, el individuo empieza a actuar y a expresarse y a ser manejado por la entidad, el ente, el demonio, la larva, el monstruo, que se empoderó, que se apoderó de la persona. Yo creo que esto lo hemos visto, esto lo tenemos claro. Imagínense ustedes que cuando uno le da la razón al ego, cuando uno dice, sí, lo acepto, soy así, sí, me gusta beber, me gusta fornicar, soy así, ¿qué? Y lo hago con quien sea, donde sea, me importa. Pero hay que darles bien, hay que darles placer al cuerpo, esa es la felicidad, lo que uno se va a llevar si se muere. En el momento que una persona dice eso, que acepta sus propios defectos, así, eso es una víctima que lo agarra, esa entidad se le encarama, se le monta, y lo coge a uno y se lo lleva como si fuera esa marioneta, como dice el maestro, que lo coge con hilo y se lo lleva a uno y lo pone a hacer lo que se le dé la gana a esa entidad, esa larva, ¿sí? Lo que quiera.
Ahora, imagínense ustedes cuando una persona acepta, le pongo ese ejemplo, mire, cuando una persona acepta y dice, no, es que yo quiero aceptar que mi mujer, mi esposa, ¿sí? Que vaya y se acueste con otro tipo. O yo voy a aceptar, o que mi mujer me acepte esta situación para yo hacerla con otra o irme para ciertos lugares, etcétera, etcétera. Mire, en el momento que la persona, esa mujer le diga a ese hombre sí, o ese hombre le diga a ella sí, y esa persona vaya a cometer ese error, en ese momento queda poseído por una entidad. Y esa entidad que posee a esa persona, no solo lo posee en la mente, lo posee en los centros, en los sentidos, en la personalidad. Y por eso se lo lleva como si fuera simplemente un muñeco, una marioneta, se lo lleva. Y lo hace perder 8, 15, 20 días, no sé, mientras le absorbe todo lo que pueda absorberle de conciencia, de la luz que la persona, lo poco que tenga. Y luego de ciertos días o cierto tiempo, lo suelta. Y cuando lo suelta, que esa entidad se oculta nuevamente en el inconsciente, lo suelta, ahí sí como que la persona mira así un poquito y dice, ¿y qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que sucedió con mi vida? Y cuando se da cuenta fue que destruyó, acabó con todo, derrumbó todo, que ya no tiene al lado a la mujer, que ya no tiene al hijo, que ya no tiene al esposo, que ya perdió lo que tenía. Y entonces ahí sí viene la conciencia, el poquito como quiere expresarse en remordimiento. Pero ya es tarde porque no lo hizo antes. Y no lo hizo antes porque no podía, porque estaba poseído. ¿Y por qué quedó poseído? Porque aceptaba a esa entidad, le dio valor a esa entidad. ¿Sí? Y cuando uno le da valor a la ira, al odio, al rencor, al miedo, a tu resentimiento, a tus depresiones, cuando tú le das valor a tu lujuria, a tu laxilla, cuando tú dices, sí, no puedo contra esto, yo creo que me muero con esto, yo no soy capaz no soy capaz. Me quedó grande la lujuria, me quedó grande la ira. Mire, cuando uno dice eso, esa entidad está hablando por ti. Ella es la que tiene el poder y el control. Y se alimenta a cada momento de uno. Ahora, me van a preguntar también, pero ¿cómo así que se alimenta? Por eso le puse el ejemplo del de la película. Se le mete, es que, o no es que se le mete, sale del inconsciente y se empodera de uno y controla al individuo. Ahora, ustedes van a entender el por qué, digamos, una persona se convierte en un asesino en serie. ¿Quién lo tiene poseído? ¿Quién lo tiene controlado? Un demonio Claro, ¿de dónde salió? De un de fondo de nosotros su propio mismos. inconsciente Ujú. y lo tiene controlado y no lo suelta porque no es que es su instrumento para que pueda alimentarlo. Y así nos pasa a nosotros con ciertos defectos cuando nos posee y nos quita la conciencia, pero gracias a Dios duran poco tiempo y nos sueltan. Pero al que no lo suelta durante días y hasta meses, porque lo tiene totalmente controlado o dominado, ese es otro tipo de víctima. ¿Y es por qué? Porque uno le da el valor a esos sentimientos, le da el valor a esos pensamientos, le da el valor a esas emociones, y todos los días lo valoras y todos los días le das y le das alimento, hasta que esa entidad lo posee a uno, lo controla. Por eso hay personas que no pueden dejar de ser iracundas, todos los días están bravos. Para todos son bravos. Se le dice algo y están bravos. Se le sirve comida, está bravo. Se le dice con amor y es bravo. Se le dice te quiero y es bravo. Te invito, está bravo. Tómele pago, bravo porque le pagan. Bravo porque le cobran. Bravo porque no le hablan. Bravo porque no lo saludaron. Bravo porque no le dieron la comida caliente. Bravo porque la dieron fría. Bravo porque no le plancharon. Bravo porque le dijeron que no, eso es una cosa terrible. Y es porque vive poseída la persona de la ira. Es el que más energía come, o sea, más luz toma de la persona. Es el que más toma de la conciencia del individuo. ¿Qué va a decir Silvia?
Podría ser un ejemplo que creo que nos ha pasado a más de algunos, de transformación de las impresiones cuando, digamos, alguien, usted le ha prestado dinero a alguien y usted le llama. Y en lugar de decirle gracias, mire, una explicación, le voy a pagar, no, le sale más enojado que saber qué. Entonces, uno se queda, híjole, yo le presté y bueno, ok. Entonces, a uno, digamos, se queda analizando y le podía dar, le podía venir la ira, el enojo también. Uno se enoja, apoye y empieza a renegar. En vez de hacer eso, digamos, uno empieza a autoobservarse qué es lo que se le está manifestando, que es el yo de la ira y otros yoes asociados ahí. Entonces lo lleva a análisis y una transformación de la impresión podría ser en la meditación o toda la observación que uno está haciendo, es decir, bueno, el dinero yo se lo di, es una obra de caridad que yo le hice, cuando uno se muere no se lleva nada. Ajá. El dinero pasa y todo pasa en esta vida y Dios me lo va a multiplicar y empieza uno, o sea, a transformar eso en como impresiones positivas para uno y Sí. empieza, digamos, Tiene que eso ser así. Tiene que ser así, Silvia. Para allá íbamos, ¿por qué? Mire, como todo se mueve por impresiones y todo genera una reacción, y esas reacciones que a mí me dan y que me irritan, que es lo que se llaman sensaciones, y esas sensaciones que son, pues, posteriormente pensamientos y emociones y sentimientos, porque cada quien le da el valor. Tú lo estabas diciendo. Si tú le das el valor, dice, pero sin vergüenza, tanto que le serví. Ah, y cuando me vino a pedir el favor, ahí sí ponía carita de cordero en el matadero, ¿cierto? Pero ahorita que lo cobro, ahí sí me mira como si fuera un león, como si fuera un tigre que me va a devorar, sin vergüenza. Si le das el valor y todos los días estás diciendo, este sinvergüenza, ¿cómo hago? Y ¿cómo hago para echarle a la policía o le pongo el abogado? Pues tú lo estás alimentando y claro, te vas llenando de resentimiento, de rabia. peligroso está de odio. Sí, Peligroso. claro, claro, uno se va Peligroso. llenando de mucho resentimiento y uno dice, este hijo de madre, pero ojalá es que eso hasta se le queme ese negocio, ojalá que se le meta un ladrón allá y le quite todo, porque vienen cosas, vienen pensamientos. Pero como tú dices, Dios mío, pero está bien, vamos a ver si paga o no paga, pero no me voy a martirizar, no me voy a llenar de resentimiento, no lo voy a permitir, ¿sí? Si esto está pasando, pues vamos a darle la espera, pero no tengo por qué quemarme ahí y sufrir por un tipo, por un señor que me dio su palabra y que ahorita no me quiere cancelar. Entonces, ahí Y está transformando. claro, eso se llama transformación de la Ajá. impresión en el pensamiento, las emociones, y más aún cuando a uno le quitan algo, porque incluso a mí me pasó hace poco, un tiempo atrás, me pasó con una persona que hicimos un negocio y pues aparentemente una buena amistad y todo aquello, y resulta que terminé fue perdiendo, ¿sí? Terminé perdiendo, y yo empecé al principio a pedirle el reclamo y decir, hermano, hágame, por favor, devuélvame, usted se queda con eso allá y devuélvame lo mío, entrégame lo mío, lo que yo invertía y devuélvamelo porque lo necesito. Y eso era una cantidad de cuestiones y una cantidad de cuestiones. Y llegué el momento en que dije, bueno, ¿qué es lo que está pasando acá? Y en esos días estábamos empezando a estudiar el sermón del monte del Maestro Jesús. Y el Maestro Jesús dice, si tú pides que te regresen algo y no te lo devuelven, no te lo regresan, pues no moleste más para que se lo regresen, no pelee más por eso. Y si te roban algo que es tuyo y ese ladrón está ahí, pues entrégale hasta la capa. ¿Sí? Si te lleva la capa, pues quítate lo que tenga y entrégaselo, que se lo lleve. Y si para eso él es felicidad, pues que se lo lleve. Pero no te martirices más por esa situación. ¿Sí? No te angusties más, no te llenes más de rabia, de resentimiento, de zozobra por esa situación, que cuándo te la van a pagar, que cuándo te la van a entregar, que me la robó, que eso es mío. Entonces, no, entregarle hasta la capa que se la lleve.
Si te llevo, si te están quitando algo que es tuyo, entrégale hasta la capa. Y resulta que yo hice eso en esos días que estuvimos estudiando sobre el sermón de la palabra, y yo dije, hasta aquí nomás. Pues, si lo lleva, que lo lleve, y no me lo paga, pues que no me lo pague, y si lo quiere quedar, que lo quede. Y yo me expresé, me dije eso a mí mismo, y si lo hace feliz a él, pues que sea feliz. Pero yo no me voy a quemar más. No voy a pelear por algo que tal vez no me lo van a regresar, nunca lo voy a volver a tener en mis manos. No voy a pelear más por eso. No lo voy a reclamar. Y le dije, ah, me dije a mí mismo y se lo dije así como decirle a la persona, tómelo para usted, que sea feliz con esto. Y si le sirve para usted y su familia, que sea feliz, hermano. Y mire, en el momento que yo hice esa comprensión y dije, suelto eso, se me quitó el problema. Ni más, nunca más. ¿Sí? Nunca más. Y me sirvió gracias al estudio que hicimos en esos días del Sermón de la Montaña. Así que hay cosas que uno tiene que soltar, como, como la mujer que sabe que algo pasa con su marido y tiene que soltar suerte. Si usted tiene que soltar suerte, si no será infeliz todo el resto de la vida y los años que le quedan. Si es él con esa mujer es igual. Si tiene un socio que no le sirve, aléjese de ese señor. No me conviene ese tipo. Solo está ahí mirando a ver cómo acapara, cómo coge lo que tengo. Aléjese. ¿Sí? Déjenlo ir. Si tiene una persona en su casa que simplemente sáquenlo, que se vaya. No malinterprete el falso sentimiento del ego con amor. Deje que se vaya la persona. Si tienes a alguien que te está diciendo a todos los momentos que me voy, como la canción, pues si se va y váyase, ¿verdad? Déjelo ir, o déjela ir, o corte con esa amistad, corte con esos vínculos. Si no te vas a seguir lastimando, quemándote a ti mismo energéticamente, emocionalmente, y no vas a tener ningún resultado favorable porque la gente sabe aprovecharse del que es débil. Y uno, si muestra debilidad, se van a seguir aprovechando de ti. Y ese es un nivel de trabajo, ¿verdad? Y ahí uno puede comprender muchos elementos de la rabia, del desquite, cómo le cobro, le echo a la policía, que le pase algo, que se le caiga, que lo pierda, para que sepa que es bueno. Ahí uno entiende muchos defectos. Y es un muy buen avance de trabajo si uno lo pasa a la reflexión, a la meditación, y le pide a la Divina Madre Kundalini que lo desintegre a uno de esos elementos, que los destruya. ¿Sí? Cuando uno se está llenando de mucha coraje hacia alguien, hacia algo, hacia una persona, mire, pranayama o transmutación del casado, y pídale ahí a la Madre Divina que le desintegre esa entidad, que la destruya, que uno no quiere nada con ese defecto, que le permita comprenderlo y que lo destruya. Y ustedes se dan cuenta cómo se siente uno de libre, cómo se siente uno de descansado, cuando ese tipo de entidad pierde la fuerza, cuando ese tipo de pensamientos y emociones se destruyen. Y uno se siente como si hubiera quedado libre de una energía terrible que lo estaba ahí controlando, comiéndolo a uno. Ese es el avance que uno ve que está haciendo. Esos son logros, pero toca hacerlo, hay que hacer el esfuerzo. ¿Qué dicen ustedes? Lo que pasa que yo pienso, profe, que a veces no comprendemos que esta es una escuela, o sea, tenemos que estudiar como una escuela. Por ejemplo, yo me brincaba pasos y no, hombre, sufrí no sé cuánto. Dije, a ver, paso a pasito, autoobservación, ¿qué es autoobservación? Todo lo que tiene que ver con autoobservación, hasta llegar a ejercicios. Pero estudiaba de aquí, de allá y de muchos lados, porque a veces no entraba y no me entraba como una escuela, hasta que entendí, anotaba y así. Ya en la autoobservación, ya luego me daba cuenta que un ego estaba platicando con otro ego y decía, no manches, o sea, es como un proceso, pero no soltar, no soltar, no soltar. Y en cuestión de lo que entra y lo que sale, las impresiones, Sí. en la cábala acabo de aprender algo nuevo, que es cuidar lo que entra por la boca, pero también lo que sale por la boca, no solo lo que entra. Y dije, Claro, chin, es cierto. eso, Pero ahora también está cuidar lo del teléfono, porque a veces no lo dices y lo escribes, a final de cuentas es darle energía, de un lado o de otro es parar. claro, y mira lo que está diciendo Perla. Eso es un nivel de comprensión que ya tiene, ¿sí ves? Y cada uno de los que estamos presentes tiene que ir teniendo un nivel de comprensión, de conciencia de su propio trabajo. Por ejemplo, las técnicas, como ella dice,
muchos las repetimos como si fuéramos loros, pero nadie tiene un entendimiento real de ello. Ahorita, el solo hecho cuando a ti te dicen observador, ya eso a mí me abre. ¿Por qué? Porque resulta que antes yo decía observador, observado, clave, sol, recuerdo de sí. Solo una cuestión de información mental, eso es todo. Pero ahorita, cuando ya uno dice observador, ¡pum! Ya ponga de pila, papá. Porque resulta que el observador es el que observa. ¿Y qué observa el observador? Pues lo que quiere ver. ¿Y quién es el que observa? Pues la conciencia. ¿Y la conciencia quién observa? Pues al que se está moviendo por allá. Y el que se mueve por allá, el pensamiento, el razonamiento, el que grita, el que le gusta hablar, la charla ambigua, la charla mental, el que critica en la mente al otro, el que critica porque el otro tiene, el que está diciendo, sinvergüenza, usted sí. Y claro, ¿quién sabe qué estará haciendo? Eso lo puede observar solo el observador. ¿Y quién es el observador? La conciencia. Y cuando aplicamos la conciencia, entonces aquí hay algo muy interesante que volvemos a la lámpara. Nosotros nos hace falta, es eso, fijar la atención en lo que queremos. Mire, si nosotros pudiéramos fijar la atención siempre, todos los días en lo que queremos, nosotros avanzaríamos a pasos gigantescos, porque resulta que para poder uno proyectar lo que quiere en la vida, tiene que proyectarlo a través de la visualización, a través de fijar la atención, a través de eso que se llama observar lo que tú quieres. Y la ciencia ya esto lo tiene claro. Cuando hicieron el experimento de la doble rendija, ellos reconocieron que el observador tiene un poder tan grande que al tú observar las partículas, la onda se colapsa en partículas. Y entonces la partícula puede ser observada cuando el observador mira, ¿sí? Cuando observa lo que está observando y fija la atención. Y cuando tú pierdes la conciencia como observador, entonces todo se vuelve onda. En otras palabras, esto es el misterio gnóstico. Lo que descubrió la ciencia es el misterio gnóstico. Cuando uno está desordenado, sin observar, sin autoobservar, sin fijar la atención, entonces todo es maya, todo es ilusión. Aquí no hay un reconocimiento de nada. Tú estás dormido, estamos dormidos, y todo pasa, y todo sucede en forma inconsciente. Pero en el momento que yo fijo la atención, entonces todo colapsa en partículas. Y cuando colapsa en partículas significa que es como si todo se quedara quieto, ¿sí? Todo este mundo maya, como que se quedara al instante para que yo lo pueda mirar, para que yo lo pueda observar. Y cuando ese fenómeno sucede, entonces tú tienes la capacidad de mirar afuera y de mirar para adentro. Y cuando miras hacia afuera, reconoces los eventos del diario vivir, de lo que está sucediendo afuera, y uno puede mirar hacia adentro qué está pasando con los estados interiores, qué es lo que está moviéndose en la mente, qué se está moviendo en el centro sexual, qué se está moviendo en el centro motor, qué se mueve en el centro emocional, qué está pasando por el centro pensante. ¿Por qué? Porque tú te conviertes en el observador y observado. La conciencia observando al observador y observa para allá y observa para acá, como pasa con la glándula pineal o con el chakra sahasrara. Él puede mirar hacia allá y mira hacia adentro, ¿verdad? El poder de la glándula pineal. Y es lo mismo el observador. El observador mira hacia afuera y mira hacia adentro, pero necesitamos estar en el estado de ubicación. Si uno no se ubica, uno está dormido. Y por eso es que el diario vivir se le pasa a uno es hable y hable y hable y hable con la mente. Y hable lo que va a hacer, y hable lo que va a comprar, y hable qué me pongo, y hable qué hago de comida, y hablo para dónde voy, y hable qué pasó con fulano, me llamó, no me llamó, compro, no compro, vendo, no vendo. Y todo el día es así, la charla, el diálogo mental, la charla mental, y uno dormido, dormido. Y cuando llega la noche, ¿qué nos sucede en la noche? Quiero tener sueños bonitos, quiero tener una experiencia astral. ¿Cuál experiencia astral vamos a tener cuando todo el día estuvo dormido de conciencia uno? La conciencia nunca estuvo activa. ¿Por qué? Porque no fijé la atención, porque no viví el momento.
para que la conciencia se activara. Recuerden que el maestro dice, cuando los pensamientos o el ego se hace pasivo, entonces se activa la conciencia. Y nosotros necesitamos activar la conciencia si nos hacemos pasivos para la manifestación del yo, del ego. Es la única forma de poderlos comprender. Si yo no me hago pasivo para mis egos, para mis instintos, mis emociones, mis angustias, mis miedos, mis preocupaciones, mi ira, mi odio, mis miedos, mi lujuria, mi laxidia, mis palabras sucias, etcétera, etcétera. Si yo no me hago pasivo para eso, yo no puedo activar la conciencia para que ella me ilumine. Y cuando la conciencia se despierta o se activa, pues me conecta directamente a la fuente, que es Dios o mi ser. Ese es el misterio. Entonces, cuando ella me conecta con la fuente, yo me activo aún mucho más. Por eso es fundamental lo de la meditación. Por eso es fundamental la oración. Por eso es fundamental la inspiración. Por eso es fundamental el control de las emociones. Por eso es fundamental las emociones superiores, que es lo que nos hace falta a nosotros para avanzar. Mire, yo les recomiendo a ustedes el estudio del maestro Samael porque es nuestro maestro, pero por ahí tengan a la mano cuando tengan algún tiempito. Les recomiendo el estudio del maestro Sivananda. ¿Sí? El maestro Sivananda es una cosa extraordinaria en relación a cómo lo hace uno motivar hacia la meditación. Y si les queda un ratico, de pronto por allá que les sobra un poquitico en algún momento de su vida, hay unos apartes muy interesantes del maestro Paramahansa Yogananda, que lo hace ser a uno como más, lo mete como más así en ese campo de la oración. ¿Ok? Y pues el maestro Samael, porque sabemos que es un maestro de la directa, pues, sus enseñanzas son así, ¡ta! Pero en la meditación lo motiva a uno mucho el maestro Sivananda, y los que tengan su tiempito, sáquenle un ratico por ahí sobre la meditación con él, para ver si nos motivamos a entrarnos al estudio de la meditación. La meditación es clave, por eso en otro tema más adelante tenemos que ya entrarnos a esos pasos, y los pasos están claves en la meditación vipassana, que es la que hemos venido organizando nosotros, entrelazada con lo que es la meditación que nos da el maestro en sus obras, para poder entender uno realmente cómo meterse y cogerle amor a la meditación. Porque si Perdón, no, profesor, dijo para maestro Sivananda y el maestro Paramahansa. Paramahansa Yogananda. Él es un maestro que es un maestro del Nirvana, y es un maestro que no trabajaba como lo expresa el maestro Samael, porque son maestros que se hicieron maestros solos, sin el manejo alquímico, pero da unos toques que lo mueve uno mucho hacia el campo de la oración, ¿sí? Y a uno a veces le hace falta eso. Por ejemplo, ese maestro dice, siéntase usted, por ejemplo, el pajarito, la flor, el riachuelo, las gotitas de agua, la nube, ¿sí? Siéntase usted ser Dios en todas sus formas, manifestaciones. Sienta a Dios, etcétera, 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 y lo va llevando a uno. Y pues uno ahí entiende lo que es un maestro que trabaja con un nivel, y un maestro que trabaja con otro nivel, pero él tiene un aporte muy interesante. Personalmente a mí me ha servido mucho, y lo del maestro Sivananda, de verdad que es cosa extraordinaria que lo motiva a uno hacia la meditación. Y pues lo del maestro Samael, ahí está el tope, el total de nosotros. Pero simplemente como consejos se los dejo a ustedes para que lo tengan en cuenta. Bueno, ¿alguna otra pregunta, un aporte? Ya el tiempo se nos va agotando. Sí, yo creo que lo que dice el maestro, ¿cómo se llama? El que observa es la conciencia. ¿A quién observa? Al ego. ¿A quién? Al ego. Así es, Al así ego. es. Es Y que, luego llevarlo a meditación, ¿verdad? sí, señora. Porque es que si nosotros no nos convertimos en el observador, no aprendemos a mirar. Mire, si ustedes que me están observando a mí,
Si ustedes no fijan la atención, ustedes solamente me escuchan. Y me están escuchando de una forma hasta bien, con poco valor de realmente lo que estamos tratando de darnos a entender. Y si ustedes no me observan, no pueden observar ni incluso lo que está atrás de mí. Porque el observador puede mirar bien qué hay atrás. Y qué es lo que están viendo de mi fisonomía y qué están interpretando con mis palabras. Eso lo hace el observador. Y el observador, en base a las impresiones que están recibiendo ustedes por parte de mi persona al otro lado de la pantalla, entonces ustedes pueden hacer una interpretación transformando unas impresiones de lo que están viendo. Y pueden mantenerse en un equilibrio de conciencia en base a las impresiones que están recibiendo. Pero si ustedes, en este momento que me escuchan, dejan que ingrese el otro traductor, entonces el otro traductor dice, yo sé más, yo sí me he leído todos los libros. Eso que ya está atrás, me he leído como 3 veces cada libro de eso. Y lo que está diciendo eso es mentira. Ese pedacito ese sí es pedacito, sí es verdad, yo lo leí en el libro. Ese también, no, eso es falso. Eso no es amaeliano. ¿Cómo así que nombró a Jung y que nombra a Simon Freud ahí? ¿Eso dónde es la gnosis? ¿Dónde está escrito en la gnosis? Entonces se te mete el traductor y comienza a hablarte en la mente. Y luego dice, nada, esto no es gnosis. Me repito, me voy a ir a buscar otra página, voy a ir a buscar otro canal a ver dónde dicen algo que realmente me llene, porque este señor no me llenó. Chao. Y se voy hablando y hable con su mente. Con esa charla, con ese dice que se dice, con ese que cree que sabe mucho y se fue. A ver dónde le llenan el vacío, ¿verdad? Edison, eso es igual como la persona que sabe mucho conocimiento de la Biblia, pero en Igual. expectativas, ¿sí me entiende? Sí. Entonces, hay creencias que la gente se maneja en muchos aspectos, pero no tiene el conocimiento actual como es lo que realmente, como usted estaba hablando, como la vigilia, que la Exacto. verdadera vigilia es la propia donde manejar sus lados psicológicos y sus lados agregados, sus yoes propios que tiene uno mismo. Así es, Eso es lo que yo hermano. Así entiendo. es. Así es porque, mire, ¿qué dice el psicoanálisis? Indagar, inquirir, investigar, estudiar, excavar. Yo le ponía el término de Sigmund Freud, excavar, porque él hablaba así. Yo soy un arqueólogo que excavo la tierra. Y él dice, yo excavo el inconsciente. Y nosotros necesitamos convertirnos en arqueólogos que escarban, que excavan el inconsciente para conocernos a nosotros mismos. Y cada quien, si aplica la técnica de observador y observado, si aplica la técnica que el maestro le llama el sentido de la autoobservación psicológica, ese hermano es el que avanza. Ese hermano es el que conoce otras realidades, otras verdades. Si nosotros no aplicamos las técnicas como el sentido de la autoobservación, nosotros nunca conoceremos más allá de lo que nuestros sentidos de percepción nos permiten ver, que es la mente sensual. Nunca pasaremos a una mente interior porque nos movemos entre la mente sensual y la mente intermedia y es la verdad. La mayor parte de nosotros somos creídos de cosas que muchas de ellas nunca hemos podido experimentar ni al menos un 1%. Entonces eso corresponde a unas creencias de una mente intermedia. Y creemos en cosas que los sentidos de percepción no dan, pero que de ahí no pasamos porque si yo no lo veo, si no lo escucho, pues no lo creo. Entonces no compruebo más de ahí porque es una mente sensual. Pero la mente intermedia es la que corresponde a lo que hablamos hace un momento, de fijar la atención del observador, del observado y del sentido de la autoobservación psicológica. Eso corresponde a la mente interior. Y quien aplica esos sentidos de percepción, pues puede mirar hacia adentro y mira hacia afuera. Y el que mira hacia adentro y hacia afuera va rompiendo con todos esos paradigmas que corresponden a la maya, a lo que llamamos nosotros la ilusión. Y no es porque solo lo diga la gnosis, la ciencia lo dice, que todo lo que hay afuera es una ilusión y que solo es realidad cuando tú fijas la atención. Y cuando uno fija la atención,
Miren eso tan interesante. Entonces uno se pone metas en la vida. Si uno fija la atención, tú pones metas de lo que quieres hacer. Si pones atención, fija la atención y la conciencia, tú dices, voy a dedicarme a trabajar este defecto, voy a dedicarme a hacer la meditación, voy a hacer el pranayama, me voy a esforzar, voy a hacer una caridad, voy a hacer un servicio, voy a ayudar a alguien, voy a estudiar estos libros, lo voy a hacer ahora sí con ganas, me voy a dedicar a hacer mis ejercicios. Voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, pero tienes que fijar la atención, porque si tú no fijas la atención en eso que quiere, uno nunca lo puede realizar. Miren ustedes, una persona que tiene una empresa, su atención es su empresa, su conciencia gravita a través de la empresa. Y él lucha y lucha y lucha y lucha por esa empresa hasta que la vuelve una empresa mundial, ¿verdad? Y así se gaste todos los años de su vida por hacer una gran empresa mundial y ganar mucho dinero y tener mucho esfuerzo. Y lo logra, porque toda su atención gravitaba ahí y lo logró. O sea, que quiere decir que nosotros, si fijamos la atención en algo que queremos espiritualmente, lo vamos a lograr. Tal vez pasarán años, pero si no bajamos nosotros el impulso y no bajamos, sino que antes graduamos más, le aumentamos más, yo creo que lo podemos lograr. ¿Sí? Lo podemos alcanzar, pero tenemos que forzar. ¿Qué dicen ustedes? Sí, excelente, porque si no, la gnosis es práctica. Y si no practicamos, nos volvemos una secta más. Sí, sí, porque no es que en la gnosis hay el de la mente sensual y está el de la mente intermedia, que es el que cree. Y otra cosa muy diferente es el gnóstico, que quiere experimentar la mente interior. Y para experimentar tenemos que hacer lo que hemos hablado. Si no, no pasamos a la mente interior. Y la mente interior se conecta con la conciencia y la supraconciencia. Y la supraconciencia son los niveles que se van logrando. Pero se necesita que nos comprometamos, si no, uno nunca verá más allá. Ahí sí es donde entendemos al maestro cuando habla de la bienaventuranza, ¿no? Bienaventurado aquel que ve, aquel que escucha, aquel que experimenta. Bienaventurado aquel que sin ver cree, porque sabe que ahí está y en cualquier momento lo va a conocer. Bienaventurado aquel, etcétera, 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 porque es aquel que está logrando la bienaventuranza, que no es más ni menos que ese estado que se le dan a los papas. Ustedes saben cuando un papa muere y luego lo canonizan y le dicen que se encuentra en un estado, ¿cómo es que le dicen ellos? Hay un que le llaman, es un estado de conciencia que le dicen, un estado perpetuo, a ver cómo es el nombre que le dan allá, pero es un estado de conciencia y de bienaventuranza que la persona se gana porque lucha, la lucha, y es lo que nos falta a nosotros, lucharla por alcanzarla. No sé si lo alcanzaremos este resto de vida que nos quede, pero tenemos que estar ahí al pie del cañón, porque si nos vamos también, nos alejamos, pues también perdemos y también podemos fracasar mucho. Pero si nos sostenemos ahí al pie del cañón, así nunca tiremos el cañonazo, pero nos quedamos ahí para lo que nos necesiten, pues yo considero que también tenemos derecho a ganar, ¿sí? Y si nos dejan tirar el cañonazo, pues mucho mejor porque lo experimentaremos, lo viviremos. ¿Cómo es eso? Y si vamos más allá, pues maravilloso, porque no es que lo que pasa es que de los que estamos presentes, cada ser humano tiene unos valores espirituales. Y resulta que los valores que ustedes tienen pueden ser diferentes a los míos. Ustedes pueden tener unos valores mucho más grandes. Y es tanto los valores que ustedes tienen espirituales que simplemente les hace falta una pequeña sacudida, un pequeño movimiento, un pequeño esfuerzo. Y ¡pum! Experimentarán muchas cosas que tal vez yo en mi vida no las logre experimentar. Porque mis valores no tienen el nivel de ustedes, ¿verdad? O puede ser que sea lo contrario, o puede ser de que la persona que se ve muy humilde, que uno dice que, y puede ser que tenga unos valores tan grandes, que solo se pone a practicar un poquito y experimenta lo que uno se puede tardar años, esa persona en un par de meses. Y eso se puede conocer si uno se le mete a esto.
De lo contrario, pues no sabremos si realmente tenemos o no tenemos de ese potencial. Hay que hacerlo, eso es todo. ¿Qué dicen, hermanos? Pues sí, profesor, efectivamente, estoy muy de acuerdo con lo de su conferencia. Perdón, maestro, ¿me podría dar el nombre de Sivananda y el otro maestro? Se me fue. Escribe en YouTube, escriban Swami Sivananda. Swami quiere Y el decir, otro, Swami quiere decir señor, maestro, gurú, ¿ok? Y perfecto. búscalo como libros de Sivananda, Swami Sivananda. Gracias, gracias, maestro Edison. ¿Alguna otra preguntita, hermano? Bueno, como yo pensé que de pronto nos podíamos extender para adentrarnos un poco sobre la parte del estudio alquímico que iba relacionado con esta conferencia, pero veo que el tiempo nos faltó. Sin embargo, eh, podemos ir concluyendo este tema sobre la parte psíquica, sobre la parte psicológica. Por aquí nos mandan, bueno, un mensajito nos dice sobre la meditación. Y ese es un tema donde lo vamos a hacer lueguito, exclusivamente sobre la meditación. Porque si no aprendemos a ubicar la atención y pensamos que meditar es siéntese y ya, eso lo explica el maestro Samael así de una forma síntesis. ¿Sí? Y él dice, cierre los ojos, respire, sienta el corazón y medite. Pero realmente los que hemos hecho así no hemos visto resultados porque nos hace falta más pasos para poder dar ese nivel. El maestro Samael es así, síntesis, ¡pum!, ya. Pero nosotros necesitamos hacer unos pasos para poder llegar a ese nivel que él nos dice, donde habla de contemplación, meditación y etcétera, etcétera. Esos son niveles que realmente son muy altos, mientras nosotros no aprendamos a controlar lo primero que es la mente, ¿sí? La divagación mental y aquietar esa mente para poder pasar a otro nivel. Así que esa es la parte que necesitamos llegar a estudiar en un tema exclusivamente sobre la meditación, y yo les hablo de la meditación vipassana porque es una meditación que enseñó Buda hace unos 2500 años y que en esta época, por ahí en los años 70, 60, 70, 80, vino a poner en actividad en forma muy interesante un maestro que se llama Goenka, que el Señor se dedicó fue exclusivamente a enseñarle a la humanidad sobre la meditación vipassana y sus diferentes pasos. Y esa meditación vipassana, que es lo mismo que conocemos en Gnosis, pero se le llama vipassana, entonces la hemos podido entrelazar, relacionar con lo que sabemos de los pasos de la meditación de la Gnosis, para poder entender cómo avanzar en la meditación. Y por eso les pongo de recomendación al maestro Sivananda, porque lo motiva a uno. Y les pongo de recomendación al maestro Paramahansa Yogananda, porque habla también de la meditación y nos mete como en ese campo de darle valor a esa parte de la oración y de ese amor a Dios. ¿Sí? Tiene un lenguaje muy interesante en ese campo, ese maestro, y es interesante. Y lo fundamental lo gigantesco de esto es la doctrina gnóstica, porque el lenguaje de la gnosis no la tiene ningún otro maestro. Así que ténganlo en cuenta para que no nos vayamos tampoco a desviar en cuestiones de estudios, ¿ok? Bueno, dice aquí que, profe, ¿cómo meditar dependiendo de la situación y necesidad? Así es. Es que tiene sus niveles y si uno piensa que va a meditar sentado ahí 5 minutos, 10 minutos y que ya medite, no. Tenemos que tener un orden y ese es el que quiero que hablemos después en una conferencia exclusivamente de la meditación, para que cada quien podamos como sentir las ganas y encender esa necesidad de aprender a meditar. ¿Listo?
Bueno, por aquí dice, profe, una pregunta, ¿cómo se puede poner 100% atención al hacer algo? ¿Cómo evitar pensar en una cosa mientras se hace otra? Ese es el trabajo que estamos haciendo todo a nuestro amigo Daniel que nos manda el mensajito, nos hace la pregunta. Ese es el objetivo, Daniel, en el cual estamos luchando todos de fijar la atención. Y fijar la atención es, imagínense que yo estoy haciendo un oficio acá, yo estoy trabajando acá, pero en el momento que yo estoy haciendo el oficio, haciendo la tarea, mi mente está por allá en otro lado. Entonces, ¿qué nos dice el maestro? Baje la mente acá. Estoy ocupado. Estoy ocupado. ¿Y ocupado en qué? Pues aquí en mis labores, estoy moviendo, trayendo, subiendo, moviendo mi cuerpo y la mente me lleva por allá y yo, no, estoy ocupado. Estoy ocupado. ¿Sí? Estoy aquí ahora. Y ese estar ocupado aquí ahora hace que uno traiga la mente por acá y la ponga aquí. ¿Qué es lo que hacemos en la meditación? Yo me empiezo a sentir a mí mismo y estoy ahí, y la mente se va y no, estoy aquí ocupado. Qué pena contigo, pero estoy acá. Me encuentro aquí. Y de esa forma la mente tiene que quedarse ahí, porque no es que tú no te vas con ella, no te, no te, te vas volando con ella cuando ella quiere irse. No, estoy aquí ocupado. Esos son los primeros pasos que hay que hacer. Nosotros quisiéramos ya de una vez irnos a investigar en la meditación y desdoblarnos y todo eso, pero ¿qué hace uno con una mente tan terrible que no puede uno ni controlarla sentado ahí 5 minutos? ¿Cómo se quiere desdoblar y irse por allá bien lejos? No, los pasos tenemos que hacerlo. La naturaleza no da saltos y nosotros hemos querido dar saltos de una vez como si fuéramos ya un maestro en meditación, como si ya fuéramos un discípulo del Buda. Y no es así. Tenemos que ya ir dando pasos. Y los pasos nos van haciendo más fuertes y nos van pues haciendo cada día más eh, firmes en la práctica, ¿no? En la técnica. Pero hay que dar pasos para poder avanzar. No desde aquí, saltar desde la escuela a la universidad. No, toca dar pasos. Y eso es lo que nos toca hacer. Bueno, ya nos quedan 5 minuticos. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? Pues que a mí me gustaría, estoy muy de acuerdo, profesor. Efectivamente, yo creo que la parte más difícil es a quitar la mente y a veces como que la pone muy fácil, pero no es tan fácil. Inclusive uno se tacha de tonto, ¿no? Porque yo me siento como que voy hasta atrás de la fila, no logro a quitar mi mente. Por eso me gustó esa, pues la clase que nos va a dar, si es que es tan amable, profesor. Y le Sí, agradezco, de verdad que está muy a tiempo, conforme a toda su enseñanza, estoy muy de acuerdo y trato de absorberla, pero creo que voy a cuenta otra. Le agradezco mucho, profesor. no, en esto, créame que uno cada día entiende un poquito, ¿no? Nosotros no podemos llegar a entender esto en un solo paquete porque no tenemos el nivel de conciencia para eso, pero a medida que vamos como que subiendo un poquitico más la luz, pues como que en uno se le enciende un poquito más el entendimiento y uno se ve y uno le da más el valor a lo que hay que hacer. Pero cuando uno quiere abarcar todo de un solo paquete, pues la conciencia no le da para todo, porque no tiene el nivel de luz para eso. Que es lo mismo, por ejemplo, cuando nosotros nos dice el maestro, es que el ego en sus 49 niveles de la mente hay que estudiarlo. Y uno dice, pues, Dios mío, 49 niveles de la mente donde viven todos los engendros, todos esos demonios en ese país psicológico, donde viven todos esos estafadores, ladrones, degenerados, infrasexuales, borrachos, mentirosos, iracundos, violentos, agresivos, criticones, todos esos que montan películas, esos que montan cizaña, murmuración, crítica, odio, esos están allá en el inconsciente, que es el país psicológico. Y el maestro dice, no, 49 niveles hay que comprenderlo. Uno dice, por favor, ¿yo cómo voy a mandar la luz hasta por allá a una profundidad de 49 niveles? Mi luz, él alcanza a alumbrar y a ver hasta donde la luz llegue. Por eso si ustedes cogen una linterna y se van por lo oscuro, en la luz de la linterna, el chorro de luz llega hasta un punto y ahí no puedes ver más. Así pasa con la conciencia de nosotros. Uno alumbra
Hay al inconsciente hasta donde le llega el grado de luz que uno tiene, que es un 5, un 7, un 10% de conciencia. No puede uno ver más para allá porque no le llega más el chorro de luz. ¿Quién puede ver más para allá? Pues un venerable maestro reconocido, un maestro de la Logia Blanca que ya tiene unos niveles de conciencia muy altos y que se puede mover en el plano mental de un nivel gigantesco al de nosotros. ¿Quién puede ver más allá en esos recovecos de la mente del inconsciente? Pues la Madre Divina Kundalini, que ella sí puede ver más allá y ella conoce qué es lo que hay allá escondido, cómo se ocultan esos demonios. Nosotros apenas estamos dando los pasitos y pues tenemos que ser conscientes que nuestra luz es poquita, pero que podemos incrementarla si nos lo proponemos. Entonces, si mi luz puede alumbrar de esta casa, mi luz puede alumbrar, el chorro de luz que tengo puede alumbrar 2 piezas, pues esas son las dos, únicamente las 2 piezas que yo puedo ver con la luz que tengo. Pero si tengo una lámpara más grande y la proyecto, entonces, uy, ya puedo ver 4 habitaciones de este edificio. Pues entonces ya mi luz me permite ver 4 habitaciones y lo que hay dentro de esas 4 habitaciones con la lámpara que tengo ya un poco más grande de luz. Y si llego a conseguirme una lámpara mucho más potente, con un chorro de luz mucho más grande y la proyecto, ya puedo ver 6 habitaciones, 8 habitaciones de este piso. Por favor, usted se imagina ya proyectando toda esa luz y viendo lo que hay, quiénes vienen, quiénes van, quiénes salen, si hay perros, si hay gatos, si hay ratones, cuántas personas, qué es lo que hay en esa habitación. Eso se debe a la luz que tú tienes. Entonces significa que si yo incremento la luz, puedo ver un poquito más. Y todos los que estamos presentes, lo que les haya servido esta conferencia y lo puedan poner en práctica, es el grado de luz que han aumentado. Es por el grado de luz que tienen, si logramos sacar algo de todo este diálogo que hicimos. Si ustedes no le sacan nada a esta conferencia y se ponen a razonar con su mente, a criticar y a decir cosas, perdieron el tiempo, porque realmente todo eso se le volvió fue inconsciencia, más no se le convirtió en conciencia para el propio bien de nosotros, ¿sí? O de los presentes. Y ahí es donde por eso fracasamos, porque es como el que coge el internet para criticar a los maestros. Usted se imagina una persona que critica a otra. Ustedes se imaginan cuando un gnóstico coge a criticar a un maestro, a un iniciado, cuando el iniciado cuánto le ha costado encender la farola para poder llegar donde llegó. Y resulta que sale el gnóstico a criticarlo y decirle que ese es un falso, que es un mentiroso, que ese no es iniciado. ¿Usted se imagina cuánta oscuridad y cuánta tenebrosidad se está echando ese hermano gnóstico encima? Y cada día se obstaculiza más su trabajo para poder despertar. Cada día se cierra más las puertas para poder despertar cuando se la pasa criticando a otro, cuando se la pasa tratando de mirarle la oscuridad a otro. Nunca despertaremos así. Jamás de los jamases. ¿Por qué? Porque no es que tú estás poniendo tu conciencia a la oscuridad. Nunca encenderemos realmente el chorro de luz, porque el día que usted encienda el chorro de luz que tiene, te das cuenta de todas esas estupideces que uno hace y uno dice, nunca más me vuelvo a poner de criticón a nadie. Nunca más azoto a otro. Nunca más me meto en la vida privada de otro. Nunca más me convierto en la persona de obstáculo para otro. ¿Por qué? Porque ya tienes un nivel de conciencia de eso. Creo que quedamos claros ahí, ¿no? Y eso se llama Así es, conciencia. profesor, muy claro. Listo. ¿Alguna otra preguntita? Ya terminamos. Si quieren dar un aporte, ya concluimos hasta acá este tema. Quedamos en deuda con ustedes que la próxima conferencia va a ser de adentrarnos en la parte de las enseñanzas de la energía que nos enseña el maestro, sobre la energía de la transmutación, el pranayama, los que somos solteros, los que seamos casados, cómo darle el valor a eso y cómo utilizar también esa energía de acuerdo a lo que la Gnosis nos enseña para pedir la muerte psicológica a través de proyectar la misma energía que uno transmuta, sea como soltero o sea como casado. Gracias, profe, que nuestra Madre Divina lo colme de bendiciones y nos dé la oportunidad de seguir compartiendo con usted muchos más temas, tiempo,
y a todos los hermanos que se encuentran aquí, que nos dimos la oportunidad de escucharle, profe. Gracias, Clara, muy amable por sus palabras. Gracias, profesor. De Ah, verdad, muchas gracias. Su enseñanza de verdad es divina. Que Dios me lo siga bendiciendo a usted y a su equipo. Gracias, Gracias. Gracias muy a todos amable. los compañeros. Gracias. Bueno, profesor, excelente disertación. Gracias por su siempre apoyo, muchas bendiciones. Que Dios lo siga iluminando y por todo ese aporte que siempre nos hace, por su tiempo. Y pues está claramente trabajando con el tercer factor. Así es que la divinidad lo siga bendiciendo y gracias por todo. Gracias a ti por tus palabras, a ustedes, hermanos, por sacar su tiempo, su esfuerzo. Y pues ahí estaremos compartiendo para la próxima salida al aire, que nos podamos reunir. Y bueno, les deseo una feliz tarde a todos, un feliz día. Que la Gracias pasen- igual. Saludos a todos. Muchas Gracias. bendiciones. Que la pasen muy bien y lo mejor para ustedes y su familia. Hasta pronto. Hasta pronto, profesor. Buenas tardes a todos. Buenas tardes.